Buenos días todavía, ¿sí? Sí, buenos días, sí. ¿Cómo están? Ahora ya está el reloj. Bueno, como decía, mi nombre es, voy a aprovechar a usar este también aquí un momentico. Mi nombre es Juan Camilo Esguerra, con mi esposa Doménica. Siempre es un honor servirle al Señor y siempre igual es una responsabilidad presentar y poder compartir el mensaje, sabiendo que no solamente es de aquí para allá, sino que a la final lo que compartamos hoy va a ser hasta para mí, y eso es lo bonito pues de la palabra. Entonces, que ya estuvimos orando, los invito nuevamente que podamos inclinar nuestras cabezas y podamos entregarle aún este tiempo nuevamente al Señor. Señor, te damos gracias por traernos en esta mañana, un poco de viento, un poco de lluvia, Señor, pero gracias por brindarnos este tiempo, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder ser retados, de poder escuchar tu voz, Señor. Pero lo principal también, Padre, que con lo que escuchemos no solamente quede en algo que se escuche hoy, sino que en la siguiente semana que viene podamos vivirlo y hacerlo firme en nuestra vida, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor, nuestro lugar seguro. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como estuvimos leyendo, hoy vamos a estar enfocados en el Salmo 46, y para darnos un poco de apertura a este salmo, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que quizás estén en un lugar con mucha gente, quizás en una feria, no sé, o en un lugar donde es muy concurrido, y en un momento a otro se nos pierde alguien, y vamos a ponerlo así, se nos pierde un niño, y uno comienza a sentir ese acelere en el corazón como de Dios mío, ¿dónde va a estar? ¿Dónde está? Se comienza uno a preocupar, hay una cantidad de gente moviéndose de aquí, moviéndose para allá, y uno comienza a tener desesperación. Pero cuando uno alcanza a ver por allá al niño lejos, uno como que lo vi. La gente sigue pasando, la gente sigue alborotada, ni siquiera se dieron cuenta que uno perdió a alguien, pero el simple hecho de ver a esa persona, a ese niño, o que uno descanse y entre más se acerque, uno queda tranquilo. Entonces eso es exactamente lo que vamos a ir viendo en el Salmo 46. El caos externo no siempre va a desaparecer de inmediato, pero la presencia de Dios en nosotros es lo que cambia por completo la forma como vemos todo. Aquí hay algo que puede producirnos en nosotros esa angustia, eso aquí interno en nosotros, que cuando nosotros nos angustiamos de algo, muy comúnmente pues es porque no sabemos qué es lo que va a pasar, y muy comúnmente pasa eso seguido. Yo no creo que a veces pasan circunstancias en nuestra vida que nos angustiamos, y eso es una realidad humana, podemos decirlo de alguna otra manera, y es esa incertidumbre que puede ser más pesada aún que el mismo problema. A veces nos preocupamos más por la misma solución o cómo se puede desarrollar la situación, pero nosotros nos preocupamos, tenemos y caemos en ansiedad en cosas que a la final no deberíamos preocuparnos tanto. Y uno aprende a batallar con problemas visibles. Por ejemplo, visible es que si viene una factura, ok, uno sabe cómo o qué tiene que hacer para pagar esa factura. Una enfermedad diagnosticada, entonces ya viene una enfermedad, entonces uno ya sabe, bueno, pasó esto, quizás el tratamiento es esto. Pero es muy difícil pelear con preguntas que no sabemos la respuesta, o lidiar con esas cosas, con el qué va a pasar, y si todo cambia, y si lo pierdo, y si pierdo esto, y si Dios no responde como yo espero, y lo que está pasando ahorita, y si nos deportan, y si tenemos que volver a nuestro país, y qué vamos a perder con todo lo que hemos construido acá, y si lo perdemos. Todas son preguntas reales. Ahora, el trasfondo histórico de este salmo, y algo que es, pues yo al principio cuando dije, ese salmo, dije, eso fijo lo escribió David. No lo escribió David, lo escribieron los hijos de Coré, y ahí ustedes lo pueden ver aún en sus Biblias. En el Salmo 46 ahí dice, los hijos de Coré. No es el canto entonces de un rey victorioso, de lo que podríamos suponer, sino que es el canto de una comunidad, de una generación que
que fue redimida, y vamos a explicarle un poco eso. Y es porque el antepasado de quien escribió ese salmo era Coré, y ese Coré fue el que se rebeló contra Dios, se rebeló contra Moisés, y eso lo podemos ver, les doy la cita bíblica para que la puedan revisar con más calma, en Números 16, que es una historia que uno dice, wow, o sea, como de película entre comillas, que él se rebela contra Dios, se rebela contra Moisés y literal la tierra se lo comió, se lo tragó. Y estos son los hijos, y ahí en ese mismo Números dice, pero sus hijos sobrevivieron. Y esos hijos que sobreviven en Números 26:11 y en 2 de Crónicas 20:19, en otros pasajes, nos damos cuenta que esa generación fue que comenzó aún a estar dentro del templo, como traducido a nuestros tiempos como los directores de alabanza. Entonces Dios tuvo mucha misericordia de esos hijos de Coré, de ese hijo, de esa persona, de esa descendencia de la cual había atentado contra el Señor. Por eso cuando el versículo 2, y quiero que vayamos al Salmo como tal, el Salmo 46, comencemos a notar ciertas cosas para que nos llamemos la atención. Entonces el versículo 2 dice, el Salmo 46 dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. O sea, no están usando como una metáfora poética, sino que están hablando prácticamente de su propia realidad familiar, porque aunque todo eso pasó, aunque vieron quizás con sus ojos eso como se comió la tierra a Coré, ellos pueden decir firmemente lo que están diciendo, que aunque la tierra se hunda bajo nuestros pies, el Dios que nos perdonó y nos rescató es nuestro refugio. Al igual que ellos, nosotros somos hijos o éramos hijos de desobediencia, pero cuando llegamos a Cristo, Él nos rescata y nos da una nueva identidad, que es esa identidad de hijos. También alrededor de este texto nos está hablando de que el imperio asirio rodeó Jerusalén, estaban rodeados, y para que nos metamos como en la película, es como si aquí nos rodean aquí en la iglesia, no podemos salir, no puede entrar comida, si salimos nos van a agarrar, si viene alguien por nosotros no lo van a dejar pasar. O sea, imaginémonos eso tan tensionante, no podemos movernos. Eso es lo que está pasando también alrededor de ese salmo cuando se escribe. El pánico era absoluto. Pero el pueblo, ahí también lo que nos muestra, y en Números lo podemos ver, no pelea, no como que dice, vamos aquí entonces a unirnos, a agarrar cubiertos y a tratar de sacarlos. No, ellos lo que se pusieron fue a orar. Así fue como libraron esa pelea. Y Dios intervino de noche, destruyendo al enemigo, y como dice el versículo 5, al clarear la mañana. También un dato curioso, no sé si ustedes ¿conocen quién es Martín Lutero? ¿O han escuchado de él? Un reformador. Ese salmo, hay una canción muy famosa que, si la quieren anotar y la pueden escuchar, es un himno, Castillo Fuerte. Este Castillo Fuerte, esa canción, viene de este Salmo 46 también. Entonces la idea que vamos a hablar y que vamos a ir tratando en esta mañana es la suficiencia de Cristo. No significa que nunca habrá tormentas en nuestras vidas, sino que Cristo será absolutamente suficiente dentro de cualquier tormenta. Entonces vamos a ir por partes, ahora sí. Versículo 1 al 3. La palabra del Señor dice en el Salmo 46, versículo 1 al 3, dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. En sus Biblias aparece ahí algo que dice Selah. Un dato, el Salmo cuando habla de Selah es como que vamos a respirar, vamos a meditar en lo que está pasando ahí y vamos a interiorizarlo. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahí, creo, si me puedes poner la diapositiva 3. Eso ahí. El primer punto, Cristo es nuestro refugio cuando todo se sacude. La palabra aquí que está usando de amparo o refugio en el hebreo
habla de un lugar seguro donde resguardarse. Pero notemos un detalle, el texto no dice simplemente Dios nos da un refugio o Dios nos construye un refugio. Aquí el texto nos está diciendo Dios es el refugio. O sea, no te está diciendo, miren, si está lloviendo, vaya a tal edificio, a tal tienda. No, está diciendo que en medio de la lluvia, Él es nuestro refugio. No sé si se entiende esa paradoja tan curiosa como lo pone ahí el texto. No se trata de ir a un lugar para encontrar descanso o refugio, se trata de estar con Él. Y eso lo cambia todo. ¿Por qué? A veces nosotros decimos, no, es que cuando estamos con el Señor es cuando hacemos. Y cuando hacemos es que Él está ahí. Pero ahí el texto nos está diciendo es cuando estamos en Él, porque Él es. Y si yo entiendo que Él es y yo necesito estar en Él, estar no es tanto de movimiento, sino estar es en su presencia, en esa comunión diaria, en esa relación personal, en esa vida devocional. No solamente el domingo, no sé si ustedes hacen actividades los miércoles, no solamente los miércoles, es de lunes a lunes, las 24 horas, los 7 días de la semana, estar caminando en esa relación personal con Él. A veces Dios permite, con esto es que en ocasiones lo que nosotros consideramos seguro se mueva. Nuestros planes, la economía, ministerio, si estamos sirviendo en algo, salud, estabilidad familiar, relaciones y planes futuros, y volvamos al punto que hoy ya está muy latente, procesos migratorios. Nosotros pensamos que esto se iba a hacer y ya parece que no, ¿o será que sí? Y es en esos momentos de sacudida cuando descubrimos dónde realmente está descansando nuestro corazón. En temporadas recientes, mi esposa y yo hemos caminado por esos momentos de incertidumbre. No sabíamos, donde aún en ciertas ocasiones ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana. Donde hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Me acordé de un video, después se los mando. Pero no sabemos, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y es más, todavía seguimos en ese aspecto. Y sí, les contamos, también son procesos migratorios. Estamos bien, estamos esperando una renovación, la idea era que se demorara 3 meses y medio, lleva 7 meses y puede llegar mañana con la aprobación, como puede llegar mañana con la negación. Pero ¿dónde está nuestro lugar seguro? Nuestro lugar seguro está en que salga aprobado, o nuestro lugar seguro es que si salga aprobado o negado, estamos en Él y podemos estar tranquilos porque Él está en medio de. Entonces el impulso humano es controlar todo, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Me gusta controlar, me gusta planificar, y si algo se me mueve, me cuesta después que se me mueva, y he aprendido a descansar en el Señor en esa parte. No es fácil, todavía sigo aprendiendo. Pretendemos resolverlo todo en nuestras fuerzas y exigir respuestas rápidas, ya. Pero es en ese silencio donde nos ha enseñado que Cristo no solo es suficiente cuando todo camina a la perfección, porque nosotros queremos eso, ¿no? Que no, es que si yo pongo la mirada en Él, si yo tengo mi devocional, si yo oro, si yo leo la Biblia, entonces la aprobación va a llegar. Pero ¿y qué tal que la aprobación no sea lo que el Señor quiere? ¿Qué tal que, no, pero si yo me meto con el Señor y Él es mi refugio, no me van a deportar? Pero ¿y qué tal que Él sea nuestro lugar seguro allá o acá? Entonces es diferente la forma como podemos ver y que donde el Señor nos está llamando a cambiar nuestra perspectiva. Porque cuando Cristo es suficiente, cuando no tenemos ninguna respuesta en la mano. La estabilidad del creyente no depende de la firmeza de sus circunstancias, sino que depende del carácter inmutable de Dios. ¿Qué quiere decir eso inmutable? Que no cambia. Las situaciones van a cambiar, los gobiernos van a cambiar, la salud va a cambiar, los trabajos van a cambiar. Todos nosotros somos cambiantes, pero Él no. Y nosotros debemos descansar en que Él no cambia. El Salmo repite con insistencia: Jehová de los ejércitos, o Él está contigo, o el Señor está con nosotros, Dios está en medio de nosotros. Y esta promesa también se halla en el cumplimiento perfecto y eterno con Jesucristo. Y quise hacer ese paralelo. Claro, es un texto del Antiguo Testamento, pero también es como
un tipo y sombra de alguna otra manera de Cristo, de mostrarnos a Cristo, de que Cristo es ese Emanuel, es Dios con nosotros. O sea, no estamos solos, no estamos predicando algo que ya pasó y que era, no, es que hoy Cristo es nuestro refugio, Dios sigue siendo nuestro refugio. Y el Dios que en el Antiguo Testamento describía en el cielo se hizo carne, se vistió de nuestra debilidad y entró en nuestra tormenta. La suficiencia de Cristo no es una teoría, sino que es una presencia viva y real que está a nuestro lado. Ahora, con esto bajemos un poco el acelerador y preguntémonos. Hagámonos esa pregunta y que cada uno se la pueda hacer delante del Señor. No es de responderla, pero que ustedes se puedan responder y preguntar: ¿qué es aquello que hoy se está sacudiendo en tu mundo y te está obligando a reconocer si tu confianza estaba puesta en las circunstancias o verdaderamente en la presencia de Cristo? Eso es entre ustedes y yo, el Señor. Eso es entre, también me la hago yo. ¿Qué es eso que nos está sacudiendo y que hoy nos está obligando? Es que realmente no podemos. Es Él. El siguiente punto. Entonces hablamos de que en la primera parte que Él es nuestro refugio, pero los siguientes textos también nos dice que, y lo puse ahí, Cristo trae paz interna cuando el mundo ruge. Ahí puse el río invisible. ¿Por qué? Vamos al versículo 4 hasta el versículo 7. Dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Entonces aquí algo curioso es que geográficamente también en Jerusalén no es que hubiese un río visible, como nosotros ver aquí cualquier río que normalmente conocemos, pero había un sistema de aguas subterráneas. El estanque de Siloé, por ejemplo, el túnel de Ezequías, eran túneles subterráneos, fuentes subterráneas dentro de la tierra. Entonces, también aquí los salmistas, los hijos de Coré, estaban haciendo también como esa analogía, claro, refiriéndose al reino de los cielos, pero también enfocado hacia Jerusalén. Todo aquí arriba puede estar terrible, pueden haber guerras, pueden haber invasiones, puede haber lo que sea, pero dentro de nosotros hay un río, donde hay una provisión constante y donde hay paz, donde eso no lo pueden tocar. Entonces así es la vida espiritual también. El mundo exterior puede estar rugiendo, lleno de crisis, presiones, cosas terribles, caos, pero quien permanece en Cristo, volvamos a permanecer en Él, es sostenido por un río invisible que el mundo no puede entender, pero tampoco pueden secar. Y Jesús mismo tomó esta verdad. Aquí hablo mi Biblia para darles se me está bajando acá. Porque el Señor Jesús habla de que su interior correrán aguas de agua, brotarán ríos de agua viva. Y esto lo habla en Juan 7:37-38, y dice: si alguno tiene sed, que venga a mí, beba de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces volvemos ahí, permanecer, el que venga a mí, el que esté conmigo, es en ese punto donde van a venir esos ríos de agua viva. También eso nos recuerda, y a mí me hacía recordar ese suceso que pasó en Marcos 4, cuando están los discípulos con Jesús en medio de la tormenta, que los discípulos estaban totalmente asustados, preocupados, la tormenta se hizo muy fuerte y convencidos ellos que iban a perecer, se despierta el maestro porque Jesús está ahí en la barca y lo que él hace es: hey, ya, calla, enmudece. En algunas versiones, cayó y calmó la tormenta. O sea, él sigue ahí. Ahí los discípulos quizás
en la tormenta misma desviaron su atención tanto que se les olvidó que ahí estaba el maestro, que ahí estaba en control él. Y la misma voz soberana que en el Salmo 46 hace que la tierra se derrita, como dice ahí, es la voz de Jesús ordenando aún calma, porque Jesús no solo conoce la paz, sino que nos da la paz, y Él es el Señor de la tormenta. A mí me encanta el versículo Juan 16:33, porque me parece que es un versículo muy realista del Señor Jesús. A veces nos gustan las promesas que dicen, no, todo se va a solucionar, no, todo te va a ir bien, no, todo te va a salir como tú lo esperas. Pero Juan 16:33, después de que Jesús les expone una cantidad de cosas a sus discípulos de las que iba a pasar, dice, les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Pero entonces yo, para poder tener esa paz que sobrepasa un todo entendimiento, que es única, tengo que estar con Él, porque si no, no va a pasar nada. Entonces en el mundo experimenta alegría solo cuando todo sale bien. No sé si ustedes conocen personas así, o hasta a nosotros nos pasa, cuando todo está bien, venimos a la iglesia, servimos, estamos en cuanta actividad se pueda, estamos como con toda la energía, todo el power, diría. Pero cuando las cosas se sale algo mal, dejamos de asistir o dejamos de compartir con el hermano, nos dejamos de interesar con la persona que está al lado y comenzamos a cerrarnos, porque algo salió mal. Pero si el Señor nos está diciendo que vamos a tener aflicciones, no es de quedarnos ahí, no, ya, uy, chévere porque, qué bueno porque vas a sufrir, estoy sufriendo. Tampoco es ese extremo, pero es que en medio de todo eso, sepamos y reconozcamos que Él es el que nos da ese refugio y que lo necesitamos a Él. El discípulo, entonces, el mundo experimenta paz solo cuando todo está bien, lo externo, pero el discípulo, el creyente, es el que permanece en Cristo, porque posee una paz sobrenatural, aun cuando nada sale como esperaba. Su paz no nace del control de la situación, sino de la certeza de la presencia de Dios, y eso cambia todo. Porque aún con lo que les dije y hemos pasado muchas cosas donde yo digo, el Señor me tiene que cachetear en esos momentos cuando uno está ansioso, preocupado. Hay una oportunidad, el carro, el arreglo que se le dañó el alternador, una cantidad de mangueras, y nosotros, los que alcanzamos a compartir, nosotros le servimos al Señor y dependemos desde Él, vimos por lo que llaman fe. Y todos vimos así, pero no es que entre algo fijo y nosotros, sí, esto, saquémoslo. No teníamos nada ahí. Me pegué una preocupada, solo tenemos un carro, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a transportarnos? Y literal empecé, como este mismo texto de Marcos, cuando está pasando lo de la tormenta, y con este salmo a recordar, es que a veces el Señor calma la tormenta. Sí, el Señor puede calmar la tormenta. Pero en muchas más ocasiones lo que Él hace es calmarlo a uno en medio de la tormenta. Entonces uno a veces habla mucho de confianza, de paz, de que todo va a estar bien porque Él es el que está, porque Él es nuestro refugio, pero cuando llega el momento, es, usted no estaba predicando la otra vez sobre eso. Y así me pasó, y yo le dije a Doménica, yo y preocupándome tanto, no teníamos ni idea cómo se iba a pagar eso. Teníamos que venir cerca a predicar, 2 domingos cerca a predicar de esta iglesia, en Decatur. Ese domingo fue que nos varamos, que quedó grave. Milagrosamente al otro domingo pudimos volver, porque el Señor proveyó todo. Ahora, ¿qué tal que no haya provisto? Pues algo hubiera mandado a diferente, algo hubiese hecho. Son muchas situaciones que nosotros podemos pasar y que decimos, no, voy a estar bien si esto, no, pero es que si no pasa eso, no sé cómo va a pasar. Él es nuestro refugio, en un lugar seguro, y Él tendrá el control. Entonces, la pregunta aquí para hacernos en este punto es, cuando los problemas de afuera golpean nuestra puerta, ¿estamos permitiendo que el ruido del mundo ahogue la voz de Cristo, o estamos corriendo al río de agua viva que solo su presencia nos puede dar? Ahí la dejamos, porque a veces como que viene el problema, no venga, y yo soy así, no les estoy diciendo que ustedes sean así.
venga, ¿y qué podemos hacer esto? Y hay que hablar con este, y podemos hablar con este, y puedo yo solucionar esto, y hablar esto, y cuando ya hice todo y no pasó nada, me frustro, uno tiende a frustrar, y después, ay, mi esposa también es, venga, y si, pues entrémosle más al Señor esto, ¿no? Yo, sí, ¿no? Más fácil, como más tranquilo, venga, o unos pastores, ve, oremos, y cuando oramos, sí, ya calmó. No sabemos qué va a pasar, pero ya. No podemos hacer más, hay que hacer lo que se pueda, sí, hay que ser esforzados, hay que ser proactivos, sí, pero ya, o sea, no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que Él puede hacer. Entonces el siguiente punto, el último punto, entonces hablamos de que Cristo es nuestro refugio, que Él es el río que puede brotar, hacer brotar en nosotros esa fuente, ese río de agua viva porque vamos a la fuente. Y el otro es soltar, o sea, la fe aprende a soltar el control. Y ahí son esos últimos puntos, esos últimos versículos, dice, vengan, desde el versículo 8, vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y cae y quema los carros en el fuego. Y el versículo clave de esta mañana, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y aquí llegamos a ese clímax. Y cuando dice quietos, esa palabra en el hebreo se puede pronunciar rafá o rapá, y prácticamente es eso, soltar, ceder, caer las manos. O sea que ahí lo que está diciendo literal, como dice esa secuencia, nosotros estamos así y no queremos soltar, y ese Rafa lo que está diciendo, quédense quietos, no solamente es como una quietud física, sino es una quietud de soltar, suelte, 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 suelte. Thank you. Es eso lo que el Señor, a veces nosotros estamos tan preocupados con las cosas, tan cargados, tan que queremos agarrar el control, o cuando estamos, por ejemplo, en la familia, están en la casa, el hombre está viendo algo y la mujer quiere ver otra cosa. ¿Qué tan difícil es soltar hasta en esas cosas del control? Entonces, traduzcámoslo a cosas más profundas. Nosotros estamos porque creemos que podemos controlarlo, creemos que podemos solucionar las cosas, pero no, aquí el Señor está diciendo quédense quietos, o sea, suelten, cedan, déjenlo caer, ríndanse. Es el mandato divino de dejar de intentar pelear batallas que son espirituales y más profundas con nuestras desgastadas fuerzas humanas, con nuestras limitaciones. Muchos de los que estamos aquí hoy podemos encontrarnos profundamente agotados. Usted delante del Señor lo sabe, emocionalmente, espiritualmente, físicamente también puede ser, porque hasta su trabajo quizás sea tan físico que llega el domingo y está, vamos a la iglesia, o que está cargado mentalmente y no, pues allá es como el respiro que tengo. Sorry. Si quieres tenlo, ya lo puedes poner allá. Gracias, amor, qué pena. Solo bueno tener una ayuda idónea. Está ahí pilas para todo, Dios mío. Ya estaba yo haciendo desorden acá. Entonces muchas veces llegamos a eso, y llega el domingo y como que llegamos acá, pero llegamos con una cantidad de cosas en nuestra cabeza, en nuestra mente, porque estamos así, ¿recuerdan? Entonces es poder ser hoy honestos delante del Señor, en que nosotros muchas veces insistimos en mantener el control de todo. Queremos controlar el día de mañana, queremos controlar la conducta de las personas que amamos. Entonces los que son padres, yo sé en la labor de padre, no soy padre pero soy hijo y sé cómo fueron mis padres, de querer controlar no, pero es que está yendo por allá, no, necesito, y me comenzó a estresar y ansiedad. Claro, una cosa es la corrección y la disciplina, pero ya a veces crecen que bueno, hacemos todo menos orar, hacemos todo menos dar ejemplo, y eso es lo que también nos está llamando. O sea, queremos hacer eso, e incluso también queremos controlar eso, lo que hablábamos, las respuestas que tardan en llegar, y pretendemos nosotros controlar los tiempos
que solamente dependan del Señor. Estamos cargando pesos que Dios jamás nos diseñó para llevar. Eso es lo curioso. Cuando estaba preparando este mensaje, créanme, mi esposa es testigo porque nosotros estamos pasando por cosas que a mí, como dije, me cachetean. Quiero controlar cosas que no estoy llamado a controlar. Y yo debo y entiendo que a lo que yo estoy aún llamado cuando entro en la presencia de Dios. Por eso es tan importante no solamente limitarnos a venir, no solamente limitarnos a estar acá, sí, genial la comunidad, venir aquí a escuchar la palabra, entre ustedes poderse cuidar unos a otros, como dice la palabra, pero eso debe partir primero en estar con Él diariamente, porque eso es lo que nos va a fortalecer. La ansiedad no es más que el intento humano de sostener un futuro que solo Dios es capaz de cargar. Vivimos agotados y estresados porque intentamos actuar como soberanos en un universo donde solo a Dios le pertenece el trono. Entonces es ir realmente a Él. Por eso les decía que es conectar este salmo, todo lo que aún ellos escribieron, todo lo que ahí resalta, es realmente volver a permanecer en Él. Que esa es la solución realmente a los problemas. La solución del problema no va a ser la respuesta que nosotros queremos porque, ay sí, convendría que nos quedáramos, que la enfermedad se fuera, que la decisión, que el trabajo, que el hijo tomara esta decisión. No. Amén, chévere que pase. Pero si no, la mejor respuesta es realmente tenerlo a Él, porque si lo tenemos a Él, a la final lo tenemos todo. Si permanecemos en Él, lo tenemos todo. Y Jesús nos lo puso en el lugar de rendición por excelencia, fue esa cruz del Calvario. En la cruz Jesús demostró la suficiencia absoluta de Dios. Allí se venció el pecado, se desarmó a la muerte y se abolió nuestra condenación de una vez para siempre. Entonces cuando veía esto, o sea, la lógica de la fe, si nosotros nos ponemos a pensar, humanamente es loca, lo dice la palabra, para nosotros, para muchos de afuera el evangelio es locura y nosotros estamos locos. Pero si Cristo fue lo suficientemente poderoso para darle solución a lo insolucionable que era el pecado, que le dio solución y vida aún después de la muerte, que realmente aquí estamos de paso y nos dio ese sentido de vida, a Él que le será difícil estas cosas humanas y terrenales que vivimos nosotros. ¿Cómo no va a ser suficiente para sostenernos e infundirnos aliento en los desafíos que tenemos hoy? Quédense quietos, es confiar en Él, es soltar. Y ahí hagamos esta pregunta: ¿qué es aquello que nuestras manos están sosteniendo con tanta fuerza que nos quita el sueño, que nos hace pelear, porque también nos hace pelear, que nos hace estar amargados, preocupados, ansiosos? ¿Qué es eso? Y que el Señor nos está pidiendo prácticamente esto: soltar, quedarnos quietos, soltar, para que podamos contemplar su gloria operando realmente en nuestra vida. Entonces quizás hoy vuelvo y digo, hemos cruzado las puertas de aquí del templo, hemos venido trayendo cansancio. Quizás la incertidumbre, vuelvo y digo, para que vayan pensando, algo de incertidumbre laboral, diagnóstico médico, crisis familiar, incertidumbre migratoria o simplemente el peso de una decisión de mañana. Y estamos intentando sostener cosas que nos sobrepasan, que nosotros no estamos llamados a controlar. Y hoy la palabra de Dios no nos está pidiendo que entendamos el porqué de todas nuestras pruebas, porque hay momentos donde el Señor nos da respuestas, ¿no? Esto es por qué o esto es para qué. Pero lo que hoy el Señor nos está llamando prácticamente es: suelte, espere y quédese quieto. Dios no nos está pidiendo que resolvamos el laberinto del futuro, sino que nos está, a través de su palabra, nos está diciendo es: suelten la carga, quédese quieto, detengan su propia batalla y recordemos quién es Él. Así como lo dice el texto, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Y vamos a ponerlo más, o sea, si yo no estoy quieto, si yo no suelto, si yo no me rindo, Él no va a poder hacer nada.
No voy a poder saber quién es Él, a quién me lo está mostrando. Quédense quietos y sepan, o sea que si no me quedo quieto, no voy a saber. Entonces eso es lo que el Señor nos está llamando. ¿Qué es eso? Y quiero que en este momento les pido que cerremos por último todos los ojos. Es un momento ya muy personal. Y pregúntese, ¿qué es eso que no ha soltado, que le ha costado? ¿Qué es esa situación? ¿Qué es esa persona que quizás hizo algo y no le he podido aún soltar? ¿Qué es ese problema, enfermedad, lo que sea? ¿Qué es eso? Y tengan un momentico ahí. Sí. Y en ese momento que reconozcamos qué es eso que nos ha impedido, que nos ha costado entregarle al Señor, aprovechemos este tiempo, aprovechen este tiempo con Él de entregárselo realmente. Yo sé que no es fácil entregar. Vivimos en un mundo donde nos ha enseñado que entre más controlemos, que entre más ideas tengamos nosotros para solucionar las cosas es mejor, a no depender de nadie, y se nos olvida que debemos depender es de Él, que a Él es que sí le podemos entregar todo, que con Él podemos estar quietos, entregarle y rendir todas las preocupaciones para saber qué es Él, quién es Él. Este salmo y la palabra no nos enseña que la vida no tiene problemas, pero sí nos promete, nos muestra que la presencia de Dios es absolutamente suficiente en medio de cualquier caos, en medio de cualquier situación. Es recordar que cuando nuestra tierra tiemble, recordar que Cristo sigue siendo tu refugio firme, que cuando el mundo ruja, recordar que Cristo sigue siendo nuestra paz interna, que cuando sintamos que perdemos el control del mañana, recordemos que Cristo sigue sentado en el trono, gobernando con soberanía, y que recordemos aún que, como lo dijo el texto 2-3 veces, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Te damos gracias, Señor, principalmente por quien tú eres, porque tú eres nuestro lugar seguro, nuestro refugio, nuestra roca firme. Tú eres quien nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que podamos creer en Él y tener vida eterna. Gracias por permitirnos tener esa comunión contigo, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, a día buscarte, a día entregar nuestras cargas, soltar nuestros problemas, Señor, y poder reconocer esa bondad tuya, Señor, esa bondad que es incomparable, esa bondad que no tiene precio, que tú siempre estás ahí, Señor, y que aún en medio de los problemas, en medio de las situaciones visibles, recordemos que tu bondad, Señor, nunca cambia, y que el mejor refugio y el mayor refugio que tenemos eres tú, Señor.